Cuando la familia o nuestra familia espiritual parece abandonarnos, sentimos que es Dios el que nos ha abandonado. ¿Qué debemos hacer? De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un fuerte abrazo, siempre saludándote desde el reto de hoy, desde el reto de hoy. Día martes, ¿cómo estás, Julito? Por aquí escuchándote como Porky. Sí. Mientras que no me veas como Porky, no hay problema. Mira, eso también es para el chiste de los cierta edad. Yo te tengo que confesar algo. Estaba pensando que te iba a contar algo. Fíjate que yo creo que la edad se me vino encima. Fíjate que me están gustando algunos reggaetones. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo! No, he oído algunas canciones cristianas. Este programa se ha terminado después de casi 11 años. Mira, he oído algunas canciones cristianas en reggaetón muy buenas. Muy buenas. Ahí te las voy a pasar. Y ahora sí playlist. Me estoy preocupando. Qué tremendo. La próxima semana vamos a hacer el reto de hoy solo con uno de los integrantes. Miren, aquí estamos para animar a aquellos que están pasando un tiempo difícil, que son hijos de Dios y que quizás no están viendo a Dios obrar, no están viendo a Dios actuar, pero que deben saber que Dios no les ha abandonado. ¿Y por eso la serie se llama? Créenos. Dios no te ha abandonado. Sí. Dios no te ha abandonado, sí. ¿Qué te pasa, Es Iván? que la semana pasada se llamaba Escápate del uso diabólico de tu lengua. Sí. Entonces, y ahora estás con el reggaetón. Sí. Y ahora estoy realmente preocupado. No, pero ya voy a llamar aquí. Mira, hay un músico que se llama Músico. Fíjate qué cosa más interesante. Tiene un par de buenas alabanzas, me gusta. Ok, No me gusta el reggaetón ese que denigra a la mujer, eso no, ¿verdad? Eso no. Pero interesante, también uno de Christine de Clarion, sí. Muy interesante. Sí, ¿cuándo te comenzó eso? Qué barbaridad, qué tremendo. Bueno, estamos hablando de cosas espirituales. Sí, y estamos pensando en la importancia que tiene el poder ver a Dios en medio de las circunstancias, cuando las circunstancias parece que se nos han venido encima. Tú acabas de decir que la edad se nos ha venido encima, o se te ha venido encima, pero es tremendo cuando uno se siente abrumado. Quizás es una buena forma de decirlo. Abrumado y abandonado. Abrumado por las circunstancias, entonces uno se siente abandonado. O sea, porque uno dice, ¿y aquí qué onda? Pues, o sea, porque sobre todo cuando uno está tratando de hacer las cosas bien. Porque tú sabes, todos los cristianos en algún momento de la vida, los que somos honestos por lo menos, ¿verdad? Sabemos que a veces estamos en el fondo de las circunstancias porque nosotros nos metimos ahí. De plano. O sea, tomamos malas decisiones, cruzamos a la derecha cuando debimos de haber cruzado a la izquierda, ¿verdad? O nos fuimos con el grupo que no debemos haber ido, alguien se casó con quien no se debería haber casado, y entonces ahí está en el fondo del abismo y así terrible. Y entonces, al fin y al cabo, alguien ahí podría decir, yo llegué hasta acá y no debía de haberme venido. Pero a veces la gente dice, yo no hice las cosas, creo que no bien. Las hice. ¿No las hice bien? No las hice mal. Algunas personas dicen, es Job. Es Job que dice, pues si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó de mi mano, si yo no le di de comer al hambriento, pero si yo reviso todo lo que ha pasado y Dios, ¿dónde está? Pues, o sea, porque ¿de dónde me ha venido esta desgracia? ¿De dónde me ha venido esta desgracia? Y entonces ahí, en el fondo de esa circunstancia, uno dice, Dios me ha abandonado. Puede ser la esposa hoy que dice, yo hice todo bien en mi matrimonio, yo serví a mi esposo, ayudé a mi esposo y se fue con otra, o me engañó, o me ha abandonado emocionalmente y ¿qué pasó? Yo hice las cosas bien. Y entonces una frase que he escuchado repetidamente a través de los años. Fíjate, Julio, que yo no sé. Ahora que más estoy sirviendo a Dios, ahora que mejor estoy comprometido, ahora que estoy leyendo la Biblia, ahora que he tomado la decisión de orar, ahora que estoy metido en el ministerio, ahora que estoy en un grupo pequeño, ahora que estoy discipulando, ahora fíjate que me pasa esto y esto y esto, ahora pierdo el trabajo, ahora pasa esto, ahora resulta que tengo un problema de salud grave, y entonces ahora no entiendo las cosas. Y entonces la persona dice, hey,
Uno queda desubicado. Desubicado. Es una buena palabra. Le tomaron las placas al bus, ¿verdad? O sea, ¿qué pasó? Es terrible. Y yo creo que uno puede con facilidad tener esta sensación de decir, Dios no me escucha. Dios no me escucha. Quizás el niño póster, como tú le pusiste ayer, ¿verdad? Es José. José, en el libro de Génesis, uno puede tomar la historia de José y partirla de varias maneras, ¿verdad? Es una de las historias que toma más cobertura en la narrativa de Génesis por varias razones. Yo diría que es como el pivote en toda la historia de cómo Dios va a formar a la nación de Israel. Para quienes, yo creo que casi todo el mundo conoce la historia, pero de todas maneras, para quienes no la conocen... Tremendo por ciento Israel hoy en día. Tremendo. Todo lo que está pasando ahí. Tremenda la guerra, ¿verdad? Y yo creo que nadie puede estar a favor de la guerra en sí. Yo creo que hay muchas declaraciones a favor de la guerra que uno piensa... Pero sobre Israel hay profecías sobre la guerra. Pero hay muchas profecías sobre la guerra y sobre la protección a la nación de Israel. Hay muchísimas profecías. El corazón de Dios está a favor de la nación de Israel. Los israelitas nunca han sido buenos, o sea, yo creo que es bueno entender, no son justos ni piadosos. No. Esta generación no es justa y piadosa, pero ninguna generación ha sido justa y piadosa. Dios está a favor de la nación de Israel por Génesis capítulo 12, y eso es algo que tenemos que entender. Entonces nosotros estamos, alguien me dijo, usted está al lado de Israel, yo estoy al lado de Dios, y Dios está al lado de Israel, y yo estoy al lado de Dios. Y nos ha pedido que oremos por la paz de Jerusalén. Por la paz de Jerusalén, exactamente, pero tremendo. Y todos los demás no son buenos tampoco. No. O sea, en una guerra... Jamás, pero literalmente. Literalmente. Con H y sin H. Sí, pero tremendo. Pero lo que tienes ahí en la historia de Israel, del Israel bíblico, tú tienes que Dios le da una promesa a Abraham, luego esa promesa va por la vía de Isaac, Isaac le pasa la promesa a Jacob, Jacob tiene 12 hijos, pero el pivote, como te decía yo, en esos 12 hijos es precisamente José. José recibe una serie de instrucciones divinas por medio de sueños para decirle, tú vas a ser el escogido. Y tú vas a reinar. Tú vas a reinar, tú vas a ser el mero mero, para utilizar un término no bíblico. Ajá. Y entonces cree que las expectativas de José es que todos le van a rendir literalmente. Culto y pleitesía. La venia, culto y pleitesía, ¿verdad? Y entonces... Uno de sus sueños es, yo estaba soñando que venían las estrellas del cielo y me adoraban, se inclinaban a mí. Y después venía el sol y la luna y se inclinaban a mí y el papá le dice, ¿qué te pasa? Dice Isaac le dice, ¿y qué crees tú que tu mamá y yo vamos a estar ahí? Pero estuvieron ahí en su momento. Sí. Llegó el momento en que era un sueño, ¿verdad? Sí. Como me dijo mi hijo el otro día, veníamos tempranito en la mañana y me dice, papá, yo tengo un sueño, me dijo. ¿Y qué es, hijo? Decime. No, es que anoche dormí poco, estaba trabajando mucho para la universidad. Pero tuvo un sueño, el sueño grande realmente. Pero entonces es tremendo porque en ese momento en que todo iba bien, que quizás las expectativas eran tremendas, y ahí es donde más duele. Sí. Todo va bien. Es como que de repente el mundo se derrumba. Sí. El mundo se derrumba y en Génesis capítulo 37 dice que los hermanos, los mismos hermanos, o sea, la familia, quizás esa es una forma de dividir la historia de José. Es en la familia que Dios lo abandona. Sí. O sea, Dios no le abandona. No, parece que Dios le abandona. Sí, que parece que Dios le abandona. Dice que, te leo unos versículos, que cuando los hermanos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, porque el papá lo estaba cuidandito, ¿verdad? Dice, entonces, los ha mandado a buscar a los hermanos. Conspiraron contra él para matarle, o sea, sus hermanos. Y dijeron el uno al otro, qué tremendo, imagínate que nosotros somos varios hermanos, te puedes imaginar que entre nosotros alguien dijera, viéramos venir a Jorge. Qué tremendo. Saludos a don George. Saludos a George. Y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Mira, entonces déjame esta parte bien, porque Dios te da ciertas redes de protección en la vida. Una de las más fundamentales, quizás la más fundamental, más que la iglesia, más que el gobierno, es la familia. Es la familia. Es la familia. Y tú esperas que tu familia te apoye, te ayude
lo que no esperas. Que te proteja. Ajá. Que te proteja. Ajá. Y no es que me estén ahora se me está saliendo el lente de contacto. Qué terrible Eso cuando... fuera andar viendo reggaetón. Qué terrible cuando... El Señor te castigó. No, y te lo voy a poner en buena. Mira, qué terrible cuando esta red de protección vienen y se ponen de acuerdo para dañarte. Aquí es para matarte. Sí. Y yo pienso ahora que algunos de los que nos están escuchando se pueden haber sentido abandonados por Dios por el abandono de su familia. Sí. Por la aparente falta de protección en medio de una crisis familiar en el cual, ahora voy a decir, a veces el papá o la mamá, Sí. en vez de protegerles, Sí. les perseguían, o a veces el hermano o la hermana, a veces los hijos. O sea, Sí. Se han aprovechado de ellos. nosotros hemos visto casos en Sí. los cuales los hijos traicionan a los papás y uno dice, hey, ¿y ahí qué pasó? Entonces el papá anciano o la mamá anciana podría sentirse, mis hijos me dejaron, pero ¿dónde estaba Dios? O sea, ¿dónde estaba Dios para cuidarme en ese momento? En este caso, José, que la historia, y yo no quiero spoiler la historia por Sí. completo, ¿verdad? Al final de todo es como lo que veíamos el día de ayer, el libro de Deuteronomio. Al final todo va a terminar bien. Sí. Quizás, bueno decirlo, Sí. por si no nos aguantas hasta el día viernes. Sí. La historia de José termina muy bien. Pero en varios puntos de la historia, José pudo haberse sentado en el fondo de esa cisterna, Sí. o en el fondo de una prisión, o en el fondo de una circunstancia difícil, Sí. en la casa de un militar, y decir, bueno, a mí todo me ha salido mal. Ajá. Y el sueño que Dios me dio y la protección que Dios me dijo que me iba a dar, ¿a dónde está? Pues Sí. Dios me ha abandonado. Él pudo haber razonado, Dios me ha abandonado. Y nosotros le habríamos dicho, no, hombre, no te preocupes, José, ¿verdad? Dios no te ha abandonado. Dios no te ha abandonado. Créenos, Dios no te ha abandonado. Y lo mismo diríamos algunos el día de hoy. Mira, hay un pasaje en la Biblia tremendo que yo creo que representa a la familia, que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, Sí. he aquí, Jehová, Con todo, Jehová me recogerá. me recogerá. Ujú. Y yo creo que al que nos ve, al que nos escucha, y ha tenido, ahora voy a comprar una palabra bien fuerte, la traición, el abandono de su propia sangre, de su propia familia, a quienes Dios puso para su protección, para su cuidado, debe saber, debe entender, aunque no lo vea en este momento, que Dios no le ha dejado, que Dios no le ha dejado. Y aún en algunos casos, que Dios puede usar a otros para sustituir a la sangre, Sí. a la familia. Pero Dios no nos ha dejado. Dios no nos ha dejado. Tú dijiste red de protección, y Sí. dijiste que una red de protección era la familia. Sí. Yo voy a meter una red de protección extra aquí, que es como la familia. Y es la iglesia, porque no Somos hermanos, de hecho. no vamos a encontrar la iglesia en el proceso de José. Vamos a encontrar otros Sí. áreas difíciles, pero creo que aquí cabe muy bien la iglesia, porque a veces la iglesia debería de tejer debajo de nosotros esa red de protección, Sí. especialmente cuando nosotros hemos tomado la decisión de que la iglesia sea realmente una familia, porque tú sabes, hay dos formas de conectar con una iglesia. Hay algunos que van a la iglesia y es como... Sí, como visitantes eternos. Sí, van Una relación muy superficial. Sí. Yo he dicho que algunos van a la iglesia como ir al cine, Sí. ¿verdad? Tú vas al cine, al cine todas las semanas. ¿Te reís Te reís, sí. con los otros? Sí, y ¿Vas a un buen rato? es el cine que está cerca de tu casa, en el centro comercial que te queda más o menos cercano a tu casa. Vas el miércoles porque es 2 por 1, sí. 2 por 1, ¿verdad? Y entonces entras y conoces al muchacho que te cobra las... Ahora es digital, ¿verdad? Y entonces ahí nada más, y sabes dónde vas a parquear tu carro, pero no tenés una relación con nadie. Con los otros que van al cine. No. Entonces, esa relación tan superficial con la iglesia nunca puede pretender que sea uno una familia. Ajá. Entonces, uno tiene que saber que cada quien toma sus decisiones, cada quien tiene sus consecuencias, Sí. ¿verdad? Pero hay otros
que sí toman la decisión de que la iglesia sea una familia. Y entonces entran a una relación genuina con la iglesia y no van a una iglesia como un cine, sino que sus hijos crecen en la iglesia y hay relaciones significativas, se integran a grupos pequeños. Si uno lo hace bien. Sí, o sea, hay la parte de intencionalmente pertenecer y uno dice, buenísimo. O sea, la iglesia se convierte en la familia. En una familia. En una familia, no en la familia, pero en una familia. Sí, yo creo que no debe a primera de sustituir a la familia, pero puede llegar a ser como la familia. Fortalecer las relaciones familiares. Mira, me encanta la idea completa de que Jehová es nuestro Padre. Y todos somos hijos de él, entonces somos hermanos. Hermanos, sí. Hermano es algo más que decir, mira, ahí viene ¿cómo es que se llama? No me acuerdo cómo se llama. Hola, hermano. Qué gusto saludarle, hermano, porque no sabe cómo se llama. A mí por eso no me gusta decir hermano. Sí. Porque para mí suena como que, imagínate que en la casa yo te dijera, mira, hermano, ¿cómo estás? Y entonces viniera Jorge, ¿verdad? Y le dijéramos, hola, hermano, ¿cómo estás? ¿verdad? Hola, hermana, Karen. Sí, hola, hermana, ¿verdad? Pero no tiene sentido, ¿verdad? O sea, somos hermanos, entonces la relación de hermano no se da por la vía del título, la relación de hermano se da por la vía de la relación, creo yo. Pero sí somos hermanos. Pero somos hermanos, entonces yo creo que lo mismo debe ser en la iglesia. Pero en este caso, la iglesia supuestamente debería ser eso. Pero ¿qué hay cuando tenés una iglesia que actúa como los hermanos de José? Sí. Y de repente te traicionan. Te traicionan y aquellos que deberían de haber sido tus hermanos en el momento de crisis, a veces por inmadurez, a veces porque no supieron cómo manejar tu crisis, a veces porque tenían un mal corazón, a veces porque hay un mal liderazgo. A saber, yo aquí no voy a justificar a nadie, pero la verdad es que te abandonaron. Te abandonaron. Y entonces uno dice, hey, y aquí pues cómo queda la cosa. Y uno puede sentirse entonces abandonado no solamente por la familia de Dios, sino por Dios mismo. Y aquí yo diría, mira, no, calmado, ¿verdad? Dios no te ha abandonado. Mira, para no dejar esta parte de la historia inconclusa, conspiran para matarle. Pero al final dicen, hey, mejor, aquí vienen unos ismaelitas, vendámoslo. Y así no lo matamos nosotros porque es nuestro hermano. Pero fíjate que ahí Dios usa a uno de ellos, usa a Rubén. Es Rubén el que gracias a Dios le dice mejor no lo matemos. Y alguien podría decir que bárbaro, Rubén trató de sacar tajada. No, el que saca es tajada de Judá. Rubén es el que dice no lo matemos. Judá es el que dice. Rubén dice no lo matemos. Pero al menos preservaron su vida. Si no hubieran preservado, ahí yo puedo ver la mano de Dios preservando la vida, porque Dios no lo había abandonado. Dios tenía un plan más largo que lo va a llevar desde Génesis 37, lo va a llevar hasta una segunda realidad, hasta Génesis, vamos a ir la siguiente vez, hasta Génesis capítulo 39, donde lo va a poner en una circunstancia en el trabajo. Que va a ser compleja también, ¿verdad? Y donde vamos a decir, uy, qué terrible, ahí parece que Dios lo ha abandonado, pero Dios no lo va a haber abandonado tampoco. Pero si no hubiera sido por eso, hubiera sido un desastre, habría muerto. Tiempo, escuchamos el reto de hoy. El reto es darnos cuenta que aún en la peor de las circunstancias, con aquellos que deberían de protegernos, como la familia o la familia espiritual, cuando nada sale bien, cuando aquellos que deberían ser nuestra red de protección, nuestra red de apoyo, nuestra red de soporte, con quienes deberíamos encontrar un amor verdadero, cuando estas personas fallan, Dios no nos ha abandonado. Dios no nos ha abandonado y Él está actuando a veces en las sombras, a veces en el silencio, a veces detrás de las bambalinas, pero está ahí presente, cuidándonos y protegiéndonos, porque como aprendimos el día de ayer, Él tiene un propósito en el largo plazo. Él nos está formando y al final las cosas, aunque no nos guste el proceso, van a terminar bien. Qué bueno, qué bueno. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que si tú has sufrido el abandono, la traición de aquellos que Dios ha puesto para protegerte, para ayudarte, tu familia espiritual, nunca olvides que aunque mi padre y mi madre me dejaren, aquí Jehová me recogerá. Sí, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. Y quien no le ha desamparado no necesariamente son las personas, es Dios. Dios no nos desampara. Y mañana vamos a hablar de trabajo. Mañana vamos a hablar de lo que pasa cuando todos en el trabajo parece que nos meten el puñal.
Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.